Llegó sola, con una maleta vieja y un pasado que nadie quiso escuchar. El pueblo la señaló como si fuera una amenaza, sin saber quién era realmente. Y cuando estuvo a punto de perderlo todo, un ranchero la miró diferente. Lo que ninguno imaginaba, era que su llegada cambiaría el destino del valle para siempre. Hola, bienvenidos a Crónicas de Cantina, el lugar donde las historias cobran vida. Antes de comenzar, no olvides darle like y comentarnos desde donde nos estás viendo. Nos encantará leerte. El valle amanecía cubierto por una neblina ligera que se deshacía lentamente bajo el sol. Las montañas, firmes y silenciosas, parecían vigilar el pequeño pueblo como si guardaran sus secretos desde hacía generaciones. A esa hora, los gallos ya habían cantado y el polvo del camino comenzaba a levantarse con el paso de los primeros carros y caballos. Era un lugar donde todos se conocían, y donde los extraños no eran bienvenidos. A lo lejos, por el camino principal, apareció una figura solitaria. Era una joven de paso cansado, con un vestido sencillo y gastado que alguna vez fue azul. Sus botas estaban cubiertas de polvo seco, y el cabello oscuro, recogido sin cuidado, revelaba mechones rebeldes que el viento no lograba dominar. En la mano llevaba una maleta vieja de cuero, tan desgastada que parecía sostenerse por pura terquedad. No traía más que eso. Ni compañía. Ni sonrisa. Su nombre era Elena. Había aprendido a caminar sin esperar ayuda. Pero aquella mañana, incluso su orgullo parecía agotado. Al cruzar el letrero de madera que anunciaba el nombre del pueblo, sintió el peso de las miradas. Primero fueron discretas. Luego abiertas. Después crueles. Las mujeres dejaron de barrer las aceras para observarla. Los hombres en la cantina bajaron la voz, pero no lo suficiente. Los niños señalaron su ropa vieja y rieron sin entender el daño que causaban. «Es ella», susurró alguien. «Dicen que trae problemas. ¿Que huyó de algo, o de alguien?» Elena mantuvo la mirada al frente. No preguntó nada. No explicó nada. Sabía que en los pueblos pequeños, las historias nacen antes que las personas. Y el rumor viaja más rápido que el tren. Intentó conseguir trabajo en la panadería. La rechazaron sin escucharla. En la tienda de telas, ni siquiera la dejaron entrar. En la casa del alcalde, la criada le cerró la puerta con una excusa educada y una mirada de desprecio. A medida que el sol subía, el hambre comenzó a dolerle con fuerza. Pero más que el hambre, dolía la dignidad herida. No estaba acostumbrada a pedir. Tampoco a suplicar. Caminó sin rumbo hasta que el pueblo terminó y comenzó el camino ancho que llevaba al rancho más grande del valle. El rancho Monte Claro. Aquel lugar era más que una propiedad, era poder. Tierras fértiles que parecían no tener fin, ganado fuerte, trabajadores leales. Y al frente de todo, un hombre cuya sola presencia imponía respeto. Daniel Robles. El ranchero no era un hombre de muchas palabras. A sus 38 años, había aprendido que el trabajo hablaba más fuerte que cualquier promesa. Alto, de mirada firme y gestos contenidos, llevaba sobre los hombros la responsabilidad de un apellido que pesaba tanto como las montañas que rodeaban el valle. Desde la muerte de su padre, no había permitido que nada alterara el orden de su mundo. Ni distracciones, ni errores, ni personas débiles. Esa mañana supervisaba el ganado cuando uno de los peones se acercó. «Patrón, hay una muchacha en la entrada. Dice que busca trabajo». Daniel no respondió de inmediato. Se quitó el sombrero para limpiar el sudor de su frente y caminó hacia la cerca principal. Y la vio. Elena estaba de pie frente al portón, sosteniendo su maleta con ambas manos. No parecía desafiante. Tampoco suplicante. Solo, cansada. Pero había algo en su postura que no encajaba con la miseria que vestía. Algo recto. Firme. Como si, a pesar de todo, se negara a quebrarse. Sus miradas se cruzaron. El silencio se hizo más pesado que el calor. Daniel estaba acostumbrado a detectar mentiras en los ojos de las personas. Negocios, deudas, promesas falsas, todo dejaba rastro. Pero en los ojos de aquella joven no vio engaño. Vio miedo, sí. Vio agotamiento. Pero también una chispa contenida. Un secreto. «Aquí no damos caridad», dijo él finalmente, con voz seca. Elena tragó saliva. «No busco caridad. Busco trabajo». La respuesta lo tomó por sorpresa.
No era el tono de alguien derrotado. Era el tono de alguien que había perdido mucho, pero no todo. Daniel la observó con detenimiento. Notó la calidad discreta de la tela de su vestido, demasiado fina para alguien sin recursos. Notó sus manos, no eran manos acostumbradas al campo, pero tampoco eran delicadas. Y sobre todo, notó que no bajaba la mirada. En el fondo del rancho, los peones murmuraban. Ya comenzaban las historias. Dicen que viene huyendo. Que su familia la echó. Que trae desgracia. Daniel respiró hondo. No necesitaba problemas. No quería escándalos. Su vida estaba perfectamente ordenada. Y aquella muchacha traía desorden consigo, como una tormenta que aún no mostraba relámpagos, pero que se sentía en el aire. Sin embargo, algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que ella apretaba la maleta, como si dentro estuviera lo único que le quedaba en el mundo. Tal vez fue la dignidad silenciosa que no se quebraba pese al rechazo. O tal vez fue una intuición que no supo explicar. El tema no era lástima. Era curiosidad. Y en el valle, la curiosidad siempre traía consecuencias. Hay trabajo en la cocina, dijo al fin, sin suavizar la voz. Es pesado. Y no prometo nada más que comida y un techo. Por primera vez, los ojos de Elena brillaron con algo parecido al alivio. No sonrió. No agradeció de forma exagerada. Solo asintió. Es suficiente. Daniel se dio la vuelta sin decir más, pero mientras caminaba de regreso, una sensación incómoda lo acompañó. Había abierto la puerta del rancho. Y sin saberlo, también había abierto la puerta a un pasado que no tardaría en alcanzarlos a ambos. Porque en el polvo que cubría los caminos del valle, las historias no se pierden. Solo esperan el momento justo para revelarse. El rancho Monte Claro despertaba antes que el sol. Elena lo descubrió en su primera mañana. Aún era de noche cuando escuchó el golpeteo de botas sobre el suelo de madera y las voces ásperas de los peones organizando la jornada. El cuarto que le habían asignado era pequeño, apenas una cama estrecha, una mesa rústica y una ventana por donde se filtraba el aire frío del amanecer. No era un lugar cómodo, pero era seguro. Y para alguien que había dormido en estaciones y caminos polvorientos, eso era más de lo que esperaba. Se levantó sin quejarse. En la cocina, el fuego ya estaba encendido. Martina, la cocinera principal, una mujer robusta de carácter fuerte, la miró de arriba abajo como si evaluara si valía el esfuerzo. Aquí no queremos delicadas, dijo sin saludo. Si te quedas, trabajas. Elena asintió. Y trabajó. Lavó ollas ennegrecidas por el humo, cargó agua del pozo, amasó pan hasta que sus manos ardieron. El calor del fogón le empapó la frente de sudor, pero no pidió descanso. Cada tarea la realizaba con atención, como si su vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, dependía. Sin embargo, el trabajo no era lo más difícil. Lo más difícil eran las miradas. El capataz, Julián, era un hombre seco y desconfiado. Desde el primer día dejó claro que no confiaba en ella. El patrón tiene buen corazón, murmuró una tarde mientras la veía cargar leña. Pero yo no. Aquí la gente que llega huyendo siempre trae problemas. Los peones reían a su paso. Las palabras no eran siempre directas, pero sí lo bastante fuertes para que ella las escuchara. A ver cuánto aguanta la señorita. Seguro no ha ensuciado sus manos en su vida. Elena no respondía. No discutía. No lloraba delante de nadie. Guardaba el dolor como se guarda una herida bajo la ropa, invisible, pero presente. El pueblo tampoco tardó en enterarse de que la desconocida ahora vivía en el rancho. Las visitas a Monte Claro se llenaron de susurros. Algunas mujeres llevaban encargos solo para verla de cerca. La examinaban como si fuera un objeto fuera de lugar. No parece criada, comentó una. Ni tampoco parece inocente, respondió otra. Daniel escuchaba los rumores sin intervenir. Se repetía que su decisión había sido práctica. Necesitaban ayuda. Nada más. Pero cada vez que cruzaba la cocina y la veía inclinada sobre la mesa, concentrada en cortar verduras o en limpiar con esmero el piso, algo lo incomodaba. No trabajaba como alguien resignado. Trabajaba como alguien que intentaba demostrar algo. Una tarde, mientras supervisaba las cuentas del rancho, notó un error en el registro de provisiones. Faltaban sacos de harina. Llamó a Julián. ¿Revisaste bien los números?
Claro que sí. Pero antes de que la discusión creciera, una voz suave intervino desde la puerta. Patrón, creo que puedo explicar eso. Era Elena. Daniel levantó la vista, sorprendido. Ella dio un paso al frente, sosteniendo un pequeño cuaderno viejo. No faltan sacos. Se duplicó el registro del lunes. Lo noté cuando ayudaba en la cocina. Julián frunció el ceño. ¿Y tú desde cuándo sabes leer cuentas? Elena sostuvo su mirada. Desde siempre. El silencio cayó como un golpe. Daniel tomó el cuaderno. La letra era ordenada, precisa. Las cifras estaban corregidas con exactitud. No era suerte. No era intuición. Era conocimiento. Por primera vez, el ranchero la miró de verdad. Aquella joven que supuestamente no servía para nada había detectado un error que su propio capataz no vio. Y no solo eso, sabía leer, escribir, calcular. En el valle, muchas mujeres no tenían esa oportunidad. ¿Dónde aprendiste?, preguntó Daniel con tono firme. Elena vaciló apenas un segundo. Mi padre insistía en que supiera defenderme. Nada más. No dio detalles. No explicó quién era su padre ni dónde estaba ahora. Pero esa noche, Daniel no pudo quitarse la pregunta de la cabeza. ¿Quién era realmente esa muchacha? El giro llegó al día siguiente. Un hombre elegante apareció en el pueblo montado en un caballo fino que no pertenecía a la región. Vestía traje oscuro, botas limpias y llevaba un maletín de cuero impecable. No preguntó por la cantina ni por el alcalde. Preguntó por el rancho Monte Claro. Cuando llegó a la entrada, exigió hablar con Daniel Robles. El ranchero salió al patio con gesto serio. Busco a una joven, dijo el hombre sin rodeos. Cabello oscuro. Responde al nombre de Elena. Daniel sintió una tensión fría recorrerle la espalda. Aquí no vive nadie con ese nombre, respondió, aunque sabía que mentía. El hombre abrió el maletín y sacó unos documentos sellados. Pues debería. Porque esa joven no es quien ustedes creen. Y hay personas muy poderosas interesadas en encontrarla. Desde la ventana de la cocina, Elena observaba. Su rostro perdió el color. El pasado no solo la había alcanzado. Había llegado con papeles oficiales. Y mientras el viento levantaba el polvo del patio, Daniel comprendió algo que ya no podía negar. No había aceptado a una simple muchacha por lástima. Había abierto las puertas de su rancho a un misterio que podía cambiarlo todo. Y esta vez, no se trataba de compasión. Se trataba de peligro. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, como si presintiera que algo estaba a punto de romper la calma del valle. El abogado forastero permanecía de pie en el patio del rancho, impecable en medio del polvo, sosteniendo su maletín con una firmeza casi teatral. Daniel lo observaba sin pestañear. No le gustaban los hombres que hablaban con demasiada seguridad en tierras ajenas. Repito, dijo el forastero con voz clara, la joven que ustedes llaman Elena no es una simple trabajadora. Su nombre completo es Elena Montenegro. El apellido cayó como un disparo. Daniel sintió que el suelo se volvía más pesado bajo sus botas. Montenegro. Era un nombre antiguo en el valle. Un apellido ligado a las primeras tierras fértiles, a los mapas originales, a las disputas silenciosas que nunca se resolvieron del todo. Hacía años que nadie lo pronunciaba en voz alta. Desde la ventana, Elena cerró los ojos. Ya no había escapatoria. Está equivocado, intervino Julián con tono brusco. Aquí no hay Montenegro. El abogado abrió el maletín y extendió varios documentos sellados con tinta oscura. Actas de propiedad. Escrituras originales. Firmas notariales. Estas tierras, señaló el horizonte que rodeaba el rancho, pertenecieron a don Ricardo Montenegro. Y, tras su fallecimiento, pasaron legalmente a su única hija. Silencio. Elena dio un paso al frente. Ya no parecía la ayudante humilde de la cocina. Su postura se enderezó. Su voz, aunque suave, no tembló. Mi padre no murió de forma natural. El aire se volvió denso. Daniel giró lentamente hacia ella. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó, sin dureza, pero con una intensidad nueva. Porque nadie escucha a una mujer que llega sola, respondió. Y porque no sabía en quién confiar. El abogado asintió levemente. Tras la muerte de su padre, varios contratos fueron alterados. Tierras vendidas por debajo de su valor.
firmas falsificadas. Personas muy respetadas del pueblo se beneficiaron de ello. Las palabras no necesitaban nombres. Todos sabían a quién señalaban. El alcalde. 2 ganaderos influyentes. Incluso socios antiguos del padre de Daniel. Un murmullo comenzó a crecer entre los peones que se habían acercado a escuchar. El valle, que siempre había parecido tranquilo, ahora revelaba grietas profundas. Daniel comprendió de golpe algo inquietante. Parte de esas tierras ahora formaban parte de Monte Claro. No por robo directo. No por mala intención. Pero sí por negocios que quizá nunca debieron firmarse. Miró a Helena. ¿Por eso viniste?, preguntó. ¿Para reclamar? Ella negó suavemente. Vine porque me dijeron que aquí aún quedaba alguien honorable. La frase lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Pero el verdadero giro aún no había llegado. El abogado aclaró la garganta. Hay algo más. Sacó un último documento, más reciente. Antes de morir, don Ricardo Montenegro dejó constancia de que, en caso de irregularidades, la administración temporal de las tierras pasaría a la familia Robles, hasta que su hija estuviera en condiciones de reclamarlas. Daniel sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué está diciendo? Que usted, señor Robles, ha sido el administrador legal de las tierras Montenegro sin saberlo. Y que cualquier irregularidad cometida durante este tiempo puede recaer también sobre su nombre. El silencio fue absoluto. Helena abrió los ojos con sorpresa. Aquello no lo sabía. Daniel comprendió el alcance del golpe. No solo estaban en peligro las tierras. Estaba en juego su reputación. Su honor. Todo lo que había construido. Y alguien lo sabía. El abogado guardó lentamente los papeles. He venido a advertirles. Hay hombres poderosos en el pueblo que no permitirán que esta herencia salga a la luz. Si la señorita reclama lo que es suyo, habrá consecuencias. Como si el destino quisiera confirmar sus palabras, un disparo resonó a lo lejos. No apuntaba a nadie. Pero fue lo suficientemente cercano como para ser un mensaje. Los caballos relincharon inquietos. Julián miró hacia el camino principal. No fue casualidad, murmuró. Helena dio un paso hacia Daniel, instintivamente. Por primera vez, no parecía fuerte. Parecía vulnerable. No quería arrastrarlo a esto, susurró. Daniel la miró con una mezcla de determinación y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Ya estoy dentro. Y lo sabía. Si los documentos eran reales, el valle no solo cambiaría de dueña. Cambiaría de equilibrio. Los hombres que habían manipulado contratos no se quedarían de brazos cruzados. El alcalde no permitiría que su nombre se manchara. Y si podían silenciar a una mujer sola antes, podían intentarlo de nuevo. El abogado montó su caballo. Tienen poco tiempo. La noticia ya corre. Cuando el forastero se alejó, el viento levantó el polvo del patio como una advertencia final. Daniel se volvió hacia Helena. Ya no veía a la muchacha que había llegado con una maleta vieja. Veía a la heredera del valle. Y también veía el peligro que eso significaba. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, entre los hombres que habían manipulado aquellas tierras, había uno más cercano de lo que imaginaban. Alguien que ya estaba dentro del rancho. Y que no pensaba perderlo todo sin luchar. El valle había despertado. Y la tormenta apenas comenzaba. El valle nunca había sido un lugar inocente. Pero ahora tampoco fingía serlo. En menos de 2 días, la noticia se esparció como incendio en pasto seco. Helena Montenegro había regresado. Y no como sirvienta. Como heredera. Las puertas comenzaron a cerrarse. Las sonrisas se volvieron tensas. Los hombres que antes saludaban a Daniel con respeto ahora lo hacían con cautela. El primer golpe llegó al amanecer. Uno de los establos apareció incendiado. Las llamas devoraban la madera con furia mientras los peones corrían con cubos de agua. El humo cubría el cielo como una señal de guerra. Daniel trabajó hombro a hombro con sus hombres hasta que lograron contener el fuego, pero el mensaje era claro. Esto apenas comenzaba. Helena observaba desde el patio, con el rostro pálido pero firme. «Es mi culpa», susurró. Daniel se quitó el sombrero, cubierto de ceniza. «No. Esto es miedo. Y el miedo hace cobardes». Ese mismo día, el alcalde convocó una reunión urgente en la plaza del pueblo. Bajo el sol ardiente,
los hombres más influyentes del valle se reunieron con gestos duros. El abogado forastero también estaba allí, con los documentos en mano. Elena caminó hacia el centro acompañada por Daniel. Las miradas la atravesaban como cuchillas. «Esa mujer no puede probar nada», declaró uno de los ganaderos. «Su padre vendió esas tierras antes de morir». «Con firmas falsas», respondió el abogado, mostrando los papeles. «Ya han sido examinadas». El murmullo creció. Entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Julián, el capataz del rancho, dio un paso al frente. El mismo hombre que había desconfiado de Elena desde el primer día. «Yo fui quien entregó esos documentos falsos», confesó con voz áspera. El silencio fue absoluto. Daniel lo miró incrédulo. «¿Por qué?» Julián tragó saliva. «Porque me pagaron. Y porque me dijeron que nadie lo sabría. Que la hija de Montenegro estaba lejos, o muerta». Las miradas se desviaron hacia el alcalde. El hombre intentó mantener la compostura, pero su rostro traicionaba la verdad. Elena sintió que el aire le faltaba. No era solo corrupción. Era traición organizada. «Mi padre confiaba en ustedes», dijo ella con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Creía que el valle era una familia». «Los negocios no son familia», escupió uno de los hombres. Daniel dio un paso al frente. «Se equivocan. Aquí el honor sí importa». Su voz resonó clara. «He administrado parte de esas tierras sin saber su origen. Y si debo responder por ello, lo haré. Pero no permitiré que destruyan el nombre de una mujer para proteger sus mentiras». El pueblo quedó dividido en dos. Algunos bajaron la mirada. Otros apretaron los puños. El abogado levantó la voz. «Legalmente, la señorita Montenegro tiene derecho a reclamar lo que es suyo. Y cualquier intento de intimidación será denunciado ante autoridades estatales». La tensión podía cortarse con un cuchillo. El alcalde comprendió que había perdido el control. «Esto no termina aquí», murmuró antes de retirarse. Pero algo había cambiado. El miedo ya no estaba solo del lado de Elena. Esa noche, en el rancho, el silencio era distinto. El establo aún olía a humo. Los peones trabajaban en reparaciones. Pero por primera vez, algunos se acercaron a Elena sin burla. «Su padre ayudó a mi familia una vez», dijo uno en voz baja. «No lo olvidamos». La joven comprendió entonces que la verdad no solo desataba enemigos. También despertaba lealtades dormidas. En el porche principal, Daniel observaba el horizonte. Elena se acercó. «Podría irme», dijo ella. «Resolverlo desde la ciudad. Evitarle más problemas». Daniel negó lentamente. «Si te vas ahora, ganan ellos». La miró con una intensidad distinta. Ya no era compasión. Era respeto. «No necesito que me protejas», añadió ella, levantando el mentón. «Lo sé», respondió él. «Pero quiero estar a tu lado cuando reclames lo que es tuyo». El viento movió suavemente el cabello de Elena. Por primera vez desde su llegada, permitió que una emoción diferente al miedo ocupara su pecho. No era debilidad. Era confianza. Los días siguientes fueron una batalla de documentos, declaraciones y alianzas inesperadas. Algunos hombres confesaron. Otros huyeron. El alcalde renunció antes de enfrentar un juicio formal. El valle comenzó a reordenarse. Parte de las tierras regresaron legalmente a Elena. Otras quedaron bajo acuerdos justos supervisados por el Estado. Pero el cambio más profundo no estaba en los papeles. Estaba en la mirada del pueblo. Ya no veían a una forastera. Veían a una mujer que regresó para reclamar justicia. Una tarde, mientras recorrían los campos recuperados, Elena se detuvo. «Pensé que llegaba aquí derrotada», dijo en voz baja. «Y terminé encontrando algo que no esperaba». Daniel la observó. «¿Las tierras?». Ella sonrió levemente. «No». El silencio entre ambos ya no era incómodo. Era lleno. Daniel comprendió entonces algo que había tardado en aceptar. No la había dejado quedarse por lástima. Ni por curiosidad. La había dejado quedarse porque, desde el primer momento, supo que su historia estaba unida a la de ella. El valle cambió de dueña. Pero también cambió de corazón. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo de dorado los campos que ahora volvían a pertenecerle, Elena entendió que no había llegado huyendo. Había llegado para quedarse.
Y Daniel supo que aquella desconocida, con una maleta vieja y una mirada firme, no había sido un error del destino. Había sido su nuevo comienzo.